Senador, precisamente hablando, relacionando un poquito el tema ya con lo que es el Senado, con lo que es un senador, decíamos al principio, ¿no? Es que, bueno, el arte, la música, afortunadamente en estas épocas se ha ido bajando para que esté mucho más fácil al alcance de todos. Estábamos también platicándole al principio, bueno, la gente tiene acceso a eso, pero en otros temas sigue pues como que muy en la oscuridad, y precisamente hablando del tema del Senado, ¿qué es el Senado? ¿Qué es un senador? ¿Qué es lo que hacen? ¿No? ¿Por qué están hasta arriba? ¿Por qué se sienten tan diferentes que los diputados? ¿No? Un diputado estamos acostumbrados a tenerlo acá, o en la chorcha, o en el... Es que, y además luego la gente dice, no, que se vaya a... Y dice, bueno, a ver qué hace. Pues no sé, porque se va en el carajo. Es una generalidad. Es una generalidad. Tenemos mala fama. Tenemos mala fama los legisladores, los políticos, los partidos políticos, los gobernantes. Yo creo que nos hemos ganado a pulso, porque con 1, 2, 3, 4 casos que haya muy emblemáticos, muy a la luz pública, muy descarados, pues estos son iguales. Y antes se decía, bueno, es que por lo menos aquí los del PAN están decentes y aquí son ya agarran parejo, porque también nosotros tenemos algunos ejemplares que dan vergüenza, ¿no? Entonces, y ahí entonces es todavía más difícil tratar de destacar, porque hay que destacar y hay que hacerlo ver. Yo por eso creo tanto en la comunicación, porque de nada sirve que hagas bien tu trabajo si nadie se da cuenta, si nadie sabe dónde está y en qué trasciende. Entonces yo creo que parte de el gobernar o legislar es comunicar. Entonces yo sí pienso que además si estás representando, la gran diferencia, el Congreso de la Unión tiene 2 cámaras y el Congreso de la Unión es el poder legislativo. Hay 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El ejecutivo se dedica a gobernar, así decirlo muy prácticamente. Servicios públicos, aplicar la ley, a fuerza pública, cobrar impuestos, hacer obras, carreteras, etc. El poder judicial se dedica a interpretar las leyes cuando hay conflicto, dirime controversias. Y el legislativo hace las leyes federales, porque cada congreso, en cada estado hay un congreso local que hace las leyes locales. Bueno, pues nosotros lo que hacemos en ese congreso son 2 cámaras, diputados y senadores. ¿Por qué? Porque en teoría los diputados representan al pueblo y los senadores representamos a los estados de la República, a las entidades federativas en el pacto federal. Entonces, por eso es que dicen, unos representan a la gente y los otros a los estados. Como somos una federación, somos un pacto, pues cada estado debe tener su representante ante ese pacto federal. De hecho, hubo un momento en nuestra historia que a los senadores no los elegía la gente, los elegía cada congreso local y decían, entre nosotros, tú te vas de senador, porque tú vas a representar los intereses del Estado. Sí. Ahora ya es un voto directo, libre, universal. Pero entonces, la gran diferencia es, las 2 cámaras hacemos lo mismo, legislamos. Una ley tiene que pasar necesariamente por las 2 cámaras. Y a veces la de senadores es de origen, y a veces es revisora, y a veces la de Cámara de Diputados es de origen, y a veces es revisora. La gran diferencia pues, es que no son 500 diputados, que es un mundo de legisladores, y los senadores somos 128, que también me parecen muchos. ¿Por qué? Porque hay senadores plurinominales que no tendrían que haber. Claro. Porque si está representando estados de la República, ¿qué demuestran que hay plurinominales? Que eso los impone el partido político con independencia de su lugar de origen o donde resida. Claro, ya estamos hablando de circunscripciones. Ya ni siquiera es, porque es una sola lista. O sea, cuando hablas de diputados plurinominales ya hay 5 circunscripciones, pero los senadores es una sola lista nacional. Entonces el partido político dice, ahí les pongo mis 40 nombres, aunque entren nada más 12, o entren 10 según el partido, según la votación. Oye, aquí tienes 4 del Estado de México, qué bárbaro. Tienes 4 del Estado de México. Sí, tienes que este Jalisco. ¿Va a representar a su Estado? No. ¿A quién va a representar? Al partido político, mano, a sus intereses. Por eso estoy en contra de los plurinominales en el Senado. Y por eso pienso también que son demasiados diputados en la Cámara de Diputados. Bueno, ¿qué hace entonces un senador? Legisla, hace leyes, conversando con los diputados. Entre los 2 hacemos eso. Claro, hay ciertas facultades que solo son para diputados. Por ejemplo, el presupuesto de egresos, la decisión de cuánto se va a gastar y en qué se va a gastar, solo corresponde a los diputados. ¿No? Y al Senado, por ejemplo, cierta ratificación de ciertos nombramientos solamente pasan por el Senado. Por ejemplo, los ministros de la Corte. Propone el presidente, pero pasan por la ratificación del Senado 2/3 partes. Digamos, va o no va, o mandamos otra nueva lista. Hay ciertas facultades, todo el tema de política exterior pasa por el Senado, no por la Cámara de Diputados. ¿Sí?
Y básicamente eso es a lo que se dedican los diputados y los senadores. Claro, los senadores duramos 6 años en el cargo, los diputados nomás 3 años, y pues sí, el nivel de preparación, de debate, de información, pues es más, históricamente, si en vez desde los tiempos del derecho romano, pues el Senado, claro, que viene que lo de la senectud, es decir, estás hablando de gente con más años, con más experiencia, con más sabiduría, más ponderados para emitir sus juicios, ¿sí?, que lo que es una Cámara de Representantes, en este caso una Asamblea de Diputados, ¿no? Pienso que, hablando de cultura y de estas cosas, pues no he visto un encargo, ni en el sector público ni en el privado, donde sea más fácil llegar a ser que ser diputado o senador. Es más, diputado mexicano por nacimiento, 21 años cumplidos. Requisitos cumplidos. ¿Qué preparatorio? ¿Qué nada, ni primaria, para que mejor me entiendan, ni saber leer y escribir. Y te das cuenta que ellos no saben ni leer ni escribir, y es una vergüenza. Es que ellos son parte del pueblo y entonces no hay que ser discriminatorios. No, el propio pueblo quiere que lo represente gente con capacidad. ¿Por qué? Porque son los que están tomando las decisiones. Senador, para terminar, precisamente, ¿cuál ha sido la importancia histórica del Senado en México desde que se intentó poner, desapareció 2 veces, en el gobierno centralista se utilizó para fines muy orientados, ¿no?, sí, a ciertas cosas, después ya se termina estableciendo después de la Revolución Mexicana, con todas estas modificaciones a las leyes que se han hecho desde los años 90 hasta estar como actualmente ahora? ¿Cuál será la importancia en México de tener un Senado? Yo creo que es una importancia triple. Primero, que sí tienes una representación, o al menos en teoría debe ser la representación de los intereses del Estado, conste del Estado en su conjunto, no nada más de la gente, todo lo que implique el Estado, sus instituciones, sus factores de producción, su gobierno, su condición, su ubicación geopolítica, su situación socioeconómica. Entonces, le representar al Estado con esas vicisitudes en una asamblea donde están representadas las demás entidades federales. Punto número 1. Punto número 2, porque sí necesitas 2 cámaras. Yo veo que con una facilidad pasan leyes en la Cámara de Diputados, luego con respeto, pero también a veces con mucho coraje. Luego les meten unos goles y votan por unanimidad. Cuando nos llega la minuta, ya nos llega ese proyecto a la Cámara de Senadores, y dice, ¿cómo pudieron pasar esto? Y por unanimidad. Qué falta de reflexión. Entonces, el hecho de que haya 2 cámaras, una de origen y una revisora, sí te permite poder enmendar errores, corregir fallas, que vienen, sí, claro, que si no fuera así, nos meterían cada gol. Claro. Y entonces sí logras este equilibrio. Gracias por mandarme esto, porque le voy a hacer estas observaciones. Vamos a realizar ciertas adecuaciones, reformas, adiciones, correcciones, ¿sí? Y la tercera es que si el Senado, insisto, entre que somos menos y se llega con un mayor nivel de preparación, hay más reflexión al momento de aprobar estos proyectos de ley, pero también para nombrar magistrados, ministros, consejeros electorales, vocales del Banco de México, al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. O sea, si no, los nombramientos que pasan por nosotros, sí los pasamos a la báscula. Algunos se nos van, como el embajador tan malo que mandaron a Estados Unidos, un tipo que no conoce la realidad, pero bueno, pues tuvo la mayoría. Pero sí tratamos de ser muy estrictos y muy quisquillosos para saber a quién aprobamos y a quién no aprobamos. Entonces yo sí pienso que el Senado está llamado a fortalecer sus facultades, pero hacerlo con senadores capaces, responsables, serios, que más allá del partido político al que pertenezcas, de veras tengas una función, una misión de trascendencia para tu país. Excelente. Senador, le agradecemos No, mucho. muchas gracias, los felicito de verdad.